Que Dios le bendiga, qué bendición verle por el canal, amigo de Dios. Mi nombre es Manfred Barrios y en este video quiero hablarle acerca de lo importante que es fortalecernos en Dios y que nuestra confianza esté puesta en Dios, aunque todo el mundo esté confiando en otras cosas. Permítame leerle lo que dice Primera de Samuel capítulo 30 y versículo 1. Esta historia nos cuenta cómo había un pueblo donde estaba David y todo el pueblo dice que estaba afligido y estaba triste, pero David logró fortalecerse en Dios. Dice el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas, se habían llevado secuestradas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Muy bien, la Biblia nos cuenta de esta historia. Dice que David, porque aquí estaba leyendo yo un capítulo anterior y nos cuenta que David estaba en una lucha, en una batalla. Y dice que al regresar, ¿verdad? Ya entrando al capítulo 30, nos cuenta que al regresar David y sus hombres se dieron cuenta de que se habían llevado secuestrados a sus mujeres, a las mujeres de David. A las dos mujeres tenía David en ese momento de esta historia. A las dos mujeres de David, pero también a las mujeres de todos los varones guerreros del pueblo. Y dice que David al ver esto pues se pone triste y dice el versículo 2, vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces el versículo 4 nos dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Dice la Biblia acá en ese mismo versículo 4 que David lloró hasta ya no tener fuerzas, al igual que estos hombres. Era tanta la aflicción, la tristeza, porque se habían llevado a sus mujeres, se habían llevado a sus hijos. Y era tanta la tristeza también de ver su ciudad quemada, de que empezaron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas para poder llorar. En ese momento, pues David, como cualquier otra persona humana, viene y empieza a llorar junto con sus hombres. Ese líder estaba llorando y su pueblo estaba llorando y había un motivo por el cual llorar, pero para aquellas personas que han creído en Cristo Jesús, pues ese motivo no es suficiente. David sabía de que Dios estaba con él. Entonces David empieza a llorar. Le llegaron a faltar las fuerzas, pero David viene y dice, momento, yo tengo un Dios que pelea por mí. Y el versículo 6, hermano, nos dice, estamos viendo el capítulo 30, versículo 6 nos dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, estaban tan afligidos, hermano, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí está lo poderoso de esto, porque dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David sabía de que el Dios que estaba con él era un Dios fiel, que Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y dice que David vino y reaccionó y se fortaleció en Dios. El pueblo no se fortaleció, la Biblia no dice de que el pueblo vino y reaccionó con David, pero dice, David, todo el pueblo estaba en amargura de alma, mas David se fortaleció en Dios. Y quizás, hermano, hoy en día hay mucho caos en el mundo. Quizás en este momento están habiendo terremotos. Quizás en este momento están habiendo muchas cosas en el mundo. Hambres. Estamos viendo estas pestes. Hermano, estamos viendo estos virus. Y aunque todo el mundo esté en amargura de alma, usted decida fortalecerse en Dios. Que yo decida fortalecerme en Dios. Y alegrarse aquellos fieles. Que Dios nos ayude a ser fiel a Él, para alegrarnos. Porque cada vez podemos ver de que está más cerca la venida de Cristo Jesús. Él viene, hermano. Preparémonos porque el Señor viene. Y dice la Biblia de que tenemos que esperarle con esas copas encendidas, con esas lámparas encendidas, hermano. Y David viene y como toda persona, boom,
le cortan el trabajo, bueno, vino, se puso triste, una persona puede estar triste por eso, pero esa persona no puede tardar triste toda la vida, tiene que reaccionar como David, y aunque todo el mundo esté en amargura de alma, esa persona se tiene que fortalecer en Dios, porque Dios es un Dios poderoso, porque Dios es un Dios fiel. La Biblia nos dice de que Él es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Porque el Dios que estuvo con Moisés es el Dios que está contigo. Así es Dios, es un Dios fiel. El Dios que alabamos, en el Dios que creemos, nuestro Señor Jesús es un Dios fiel. David sabía de que Dios estaba con él todos los días. Entonces él vino y se fortaleció, él tomó fuerzas de Jehová su Dios. Él tomó fuerzas de Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová y se acercó a Dios. Había un problema, pero David vino y se acercó a Dios. David estaba acercándose al mejor de todos los ayudadores, porque yo quiero decirle, la ayuda que le puede dar su padre no va a ser mayor que la ayuda que le puede dar Dios. La ayuda que le puede dar el doctor no es mayor que la ayuda que le puede dar Dios, porque Dios es el mejor de todos. Y dice, y David se acercó, consultó diciendo, David vino y oró. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Hermano, eso lo sabemos, entonces hagámoslo. Hagámoslo, porque David vino y lo hizo. Todo el mundo estaba en amargura de alma, pero David se fortaleció en Dios. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, pero David vino y se fortaleció en Dios. Y David logró vencer. Entonces, ¿cómo queremos ser? ¿Como el pueblo que no decidió ser valiente? ¿O ser esforzado y valiente, como nos dice el Señor en su palabra? Así que Dios nos ayude a fortalecernos en Él. Y aunque hayan muchas cosas que estén pasando en el mundo, hermano, digámosle: Dios, confiamos en ti. Dios, ayúdanos a esperarte. Dios, ayúdanos a creerte. Dios, ayúdanos a ser un pueblo agradable delante de ti. Así que espero que esto te haya bendecido, te haya ayudado. Y te invito a que te puedas suscribir al canal Amigo de Dios, puedas seguir las diferentes redes, y que Dios te bendiga, y nos vemos en un próximo video.